Bienvenido a un nuevo video de la clase de Excel. En este video veremos cómo podemos sumar datos aplicando múltiples criterios. Para ello utilizaremos una de las funciones de base de datos de Excel. Pero, antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas al canal y actives la campana. Comenzamos. Antes de comenzar, ¿podrías explicarnos qué es una base de datos? Por supuesto. Vamos a explicar este concepto. Cuando hablamos de base de datos, da la sensación que nos referimos a algún tipo de archivo especial o a documentos de Excel muy grandes. Sin embargo, no es así. Una base de datos no es más que una tabla cualquiera de Excel, como las que usamos a diario. Por lo tanto, cada vez que elaboramos una tabla en Excel, estamos creando una base de datos. Excel dispone de herramientas muy versátiles para trabajar con estas tablas, las cuales suelen ser poco conocidas. Hoy veremos una de estas funciones que nos permite sumar datos aplicando múltiples criterios, de un modo muy sencillo. Aquí estamos viendo una tabla de Excel, o también, podríamos decir, una base de datos. Son datos de empleados de una empresa española que tiene empleados en diferentes localidades que ocupan distintos cargos, hombres y mujeres, cada uno con un sueldo, un complemento de sueldo, y comisiones en algunos casos. Para un directivo de esta empresa, puede ser importante poder filtrar los montos a pagar utilizando uno o más de los criterios mencionados. Por lo tanto, veremos cómo nos puede ayudar la función B de suma, una de las funciones de base de datos disponible en Excel. Lo primero que debemos hacer es preparar un área, donde definiremos todos los posibles criterios que nos pueden interesar. Copiaremos los encabezados de las columnas que nos interesan, para no cometer errores de tipeado. Puede interesar el sexo, la antigüedad, la ciudad, el cargo y las comisiones como criterios para sumar importes. No importa si seleccionamos algún encabezado que luego no usaremos, ya veremos que los encabezados en blanco no intervienen en la suma. Manteniendo presionada la tecla Control, damos clic en cada uno de estos encabezados, y luego, presionando Control C, los copiamos. Nos ubicamos al costado de la tabla y pegamos presionando Control V. Debajo de estos encabezados, pondremos líneas, para crear nuestra área de criterios. Ahora, definimos qué suma queremos realizar, por ejemplo, el total percibido. Debajo de nuestra área de criterios, preparamos el área de resultados. Damos formato. Finalmente utilizamos el asistente de funciones para crear nuestra función de suma. Hay que tener en cuenta que esta función se debe crear en la celda amarilla, donde obtendremos el total percibido. Esta función tiene tres argumentos que debemos completar. El primero de ellos es la base de datos a utilizar. Debemos seleccionar toda la tabla de Excel, incluyendo los encabezados. El segundo argumento es el nombre de campo, es decir, cuál es el encabezado en el que se va a realizar la suma. En nuestro caso es el total percibido. El tercer argumento son los criterios. Aquí seleccionaremos la tabla auxiliar que elaboramos recién, con los posibles criterios a utilizar como filtros de la suma, incluyendo la fila justo debajo, donde trazamos las líneas. Aún no se han definido los criterios. ¿Por qué tenemos un resultado? Esa es una buena pregunta. Mientras no se hayan definido criterios, el resultado es la suma de todos los registros de la tabla en el campo seleccionado. Es decir, estamos viendo el total de la columna, total percibido.
Hasta aquí es lo mismo que si hubiéramos aplicado autosuma al final de la columna, como se puede ver. Pero ahora viene lo más divertido y lo más interesante. En la medida que apliquemos algún criterio en nuestra zona de criterios, la función, automáticamente, irá filtrando y mostrando el total que responde a ese criterio. También podemos aplicar más de un criterio, por ejemplo, ciudad y categoría. A medida que vamos poniendo criterios, la función va filtrando y suma los datos que responden a los criterios pedidos. Los criterios que quedan en blanco no son considerados. ¿Qué pasa cuando se desea filtrar por valores numéricos? Todos los datos son diferentes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Otra buena pregunta. Gracias por hacerla. Los campos numéricos en general son todos diferentes y no tendría sentido filtrar por un número en particular. Sin embargo, puede ser interesante filtrar por empleados con más de X años de antigüedad o por comisiones mayores o menores a un determinado valor. Esto puede ser una herramienta de gestión interesante. Eliminemos los filtros que estamos viendo y probemos con estos otros ejemplos. Empleados con más de 10 años de antigüedad. Veamos con comisiones mayores a 200. Como vemos, podemos aplicar rangos en los criterios numéricos utilizando operadores matemáticos. Y, por supuesto, podemos ocupar todas las casillas de criterios al mismo tiempo. Esta función es increíble. Podemos dar un paso más y averiguar otros datos. Por ejemplo, averiguar el total de salario base o el total de complementos utilizando los mismos criterios. Esto se puede realizar aplicando una nueva función para cada uno de estos datos. Espero que este video te haya sido de utilidad. No te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Hasta un próximo video de La clase de Excel.